Bueno, señores, el pasado viernes, pues en la noche, se dio a conocer el decreto que sustituía al ingeniero Diandino Peña como director de la OPRED, que es la Oficina de Reordenamiento del Transporte OPRED. Esta medida, sin embargo, se esperaba, y creo que para el ingeniero Peña no pudo ser una sorpresa, porque nosotros habíamos conversado con él, Eury Cabral y este servidor, la tarde del miércoles que lo visitamos a su casa, y ahí surgió lo de su comparecencia al día siguiente al sol de la mañana. Entonces, ya ese día, es decir, 72 horas después de que se pusiera en el aire el reportaje de Alicia Ortega, pues el miércoles ya el ingeniero Peña había participado en una reunión en el edificio del 911, donde le habían pedido que renunciara a la OPRED. Y él, pues, entiende que esto era, digamos, autoinculparse, que era autoliquidarse, que él debería tener, pues, el derecho a ejercer sus medios de defensa. Pero la opción era o renunciaba o lo destituían. Y evidentemente, como no renunció, fue destituido el pasado viernes, y ya pues ha sido sustituido. Bueno, yo creo que el ingeniero Peña no le dio la lectura apropiada a un acontecimiento que se dio justamente hace 9 meses y tanto. Hace 9 meses y tanto, porque se produjo un hecho que prácticamente buscaba su cabeza. Y él no salió entonces ileso, pero no fue destituido. Me refiero a una información que se manejó a través de la USAID, la República Dominicana, y se le informó al gobierno de la supuesta existencia de una transferencia hecha por el ingeniero Diandino Peña, que se quería pues presentar como algo que pudiera sugerir lavado de activos. Entonces, en esa oportunidad, incluso el procurador de entonces estuvo a punto de abrir un expediente sobre ese tema. Pero el ingeniero Peña pues solicitó que se pidiera un informe de la Superintendencia de Bancos sobre esas operaciones que él había hecho. Él aseguró que no había traído dinero desde el exterior, sino que lo que se estaba reflejando en esa operación era el producto de varios préstamos que había recibido de la banca local y lo había capitalizado en una empresa. Yo desconozco el informe de la Superintendencia de Bancos, pero el hecho de que en ese momento no se procediera quiere decir que el informe de la Superintendencia de Bancos daba razón a lo que él estaba planteando. De manera que quienes articularon en esos momentos para tratar de procurar su destitución y un expediente por lavado de activos, en ese momento aparentemente no tuvieron éxito. Pero él ignoró
que las cosas no se quedarían ahí. Y como aquello no fue suficiente, entonces se procedió a articular algo que tuviera una magnitud mayor. Y entonces ha surgido esta investigación que se llevó a cabo de manera simultánea en 3 países durante 9 meses y 2 semanas. Que por cierto, decía en un comentario que leyó la semana pasada Alicia Ortega, que para eso no se necesita dinero. Bueno, 9 meses de investigación y 2 semanas en 3 países de manera simultánea, si no se necesita dinero para eso, yo no sé cómo se puede hacer, porque es bastante costoso que debe ser. Pero el asunto no es un cuestionamiento a un grupo periodístico y al trabajo que han hecho presentando informaciones reales, producto de una investigación real que nadie ha cuestionado. Y nadie le ha quitado mérito a esa investigación. Cuando hicimos el primer comentario referente a esa investigación, dijimos que había que apartar lo que era la investigación como tal, que era un hecho real, sin precedente, bastante contundente, de la forma en la que esto se había manejado, que era otra cosa, porque evidentemente que a Diandino Peña se le entrampó. Se le entrampó y se le engañó, no se le percató de cuál era la gravedad de los asuntos que se le iban a tratar y pues sorprendido ya no pudo hacer otra cosa que tener la decencia de recibir todos estos cuestionamientos sin estar en posibilidad de responderlo de manera inmediata. Entonces, aquí hay una articulación, que tiene componentes de mucho poder. Yo sé que en su entorno, desde el principio, hay la creencia de que hay sectores del propio gobierno que estaban detrás de este asunto. Yo sé que también hay intereses privados muy fuertes que han sido afectados por él y que tal vez se ha producido una combinación de ambos factores más el interés de lo que hace un año pues presentaron este asunto con la finalidad de que se le hiciera un expediente y que él saliera de la OPRED. Está sobre el tapete de todas maneras el problema de la declaración jurada, que yo sostengo que ningún funcionario con patrimonio importante resiste el escarceo a que fue sometido Diandino Peña. Pero no ningún funcionario. Aquí no hay un solo empresario. No hay un solo empresario que resista ese escarceo de la forma en la que se le practicó a Diandino Peña. La ventaja que tiene el empresario es que como no es funcionario público, no tiene que ser, no está obligado a una presentación como esta. Diandino Peña administraba fondos públicos y por administrar fondos públicos está en la obligación de dar explicaciones públicas, pero a un empresario lo llaman una cosa como esta y él pues si no, yo no tengo que ir ahí y a buscar qué. Yo si hay algún problema voy a la justicia que es donde tengo que ir, yo no tengo que ir a dar ninguna explicación pública de mis actuaciones. Pero miren, es muy difícil que un empresario o cualquier otro funcionario con patrimonio importante resista un escarceo como ese, porque nosotros nos estamos acostumbrando a la declaración jurada, pero todo el mundo sabe que ahí hay muchas cosas que se presentan, muchas cosas que se ocultan, y si a usted le lanzan una investigación detrás y después entonces van y lo interrogan después de esa investigación, evidentemente que aparecen cosas
aparecen cosas. Entonces, veremos qué despierta este precedente. Yo creo, y incluso lo saben todos ustedes, todo el que me está viendo en estos momentos, o el que me escuche hoy o mañana, sabe muy bien que aquí no se destituye un funcionario por cuestiones de reportaje ni nada por el estilo, porque si fuera así, medio gobierno pues estuviera destituido. Aquí toda la semana hay un funcionario acribillado, toda la semana hay un funcionario acribillado, y eso no motiva su destitución. Para que se produzca su destitución, eso tiene que estar articulado con otros factores, y parece que eso fue lo que se dio en el caso del ingeniero Diandino Peña, en una etapa de su vida en la que él pues está, digamos, más preocupado por la protección de su legado, más preocupado por la protección del patrimonio de su familia, que ya lo que tenga que ver con él. Pero bueno, vamos a ver. Hay otras cuestiones que la manejaré mañana. Ahora voy a presentar las 3 preguntas que hicimos al doctor Cristóbal Rodríguez, que es especialista en Derecho Constitucional, sobre este asunto de ahora ir a buscar, que la gente vaya a votar obligado en un país donde la gente vota más que en los países donde la gente vota obligado. Vamos a ver esto. Se presta a interpretación la parte in fine del artículo 208 de la Constitución, en la que establece que no puede obligarse al voto bajo ningún pretexto. Para mí está muy claro que el derecho a votar es un derecho, no una obligación. Una cuestión que es esencial a todo derecho, fundamental, reconocido por la Constitución, es el derecho a rehusar su ejercicio. Es decir, si yo tengo derecho a hablar, es porque tengo derecho a callarme. Si yo tengo derecho a transitar, es porque tengo derecho a quedarme tranquilo donde me guste. Es decir, si se me obliga a hablar, si se me obliga a transitar, si se me obliga a expresarme, entonces yo no tengo un derecho, yo tengo una obligación. Entonces, la noción, digo esto para decir que la noción de derechos es contradictoria con la noción de obligaciones. Entonces, el artículo 208 de la Constitución impide que se coaccione o que se obligue a cualquier persona en ocasión del ejercicio del derecho de votar, precisamente en el entendido de que votar no es una obligación, sino un derecho. Entonces, para mí está muy claro que de lo que se trata en la cuestión del sufragio es de un derecho que, si por ley se establece de manera obligatoria, entonces deja de ser un derecho. ¿Cuál es su opinión sobre la inclusión del voto obligatorio y si cree que para introducirlo sería necesario modificar la Constitución? Yo pienso que la forma en que está estructurado el derecho a votar en la Constitución Dominicana impide que por ley se establezca como una obligación el voto. O sea, yo creo que el hecho de que la Constitución diga que votar es un derecho y un deber no supone que se pueda obligar por ley a votar. La Constitución establece muchos deberes que a nadie se le ocurre pensar siquiera que se pueda obligar a la persona a ejercerlo, o sea, que se pueda obligar a la persona. La Constitución establece como un deber el de contribuir a la preservación de la democracia y a la lucha por la transparencia. ¿Qué vamos a hacer con la gente que quiere quedarse en su casa, que no le interesa luchar por la transparencia y por la preservación de la democracia? Los vamos a obligar, los vamos a multar, los vamos a sancionar, los vamos a mandar a la cárcel si no ejercen el deber de luchar por la transparencia y la democracia. Sería absurdo suponer eso. Entonces, así hay muchos deberes reconocidos como tales en la Constitución, concretamente en el artículo 75. En ese sentido, la noción de deber, tal y como está configurada en muchos textos de la Constitución, no implica asumirla como un mandato de obligatoriedad.
¿Hay algún otro artículo de la Constitución que pueda sugerir la obligatoriedad del voto? No, yo lo que pienso es que todas las disposiciones constitucionales relativas al voto hablan del voto como un derecho fundamental, como un deber, pero la noción de deber asociada al voto es más bien una exhortación ética, una exhortación moral, la exhortación al ejercicio de un compromiso cívico que no puede ser leída, que no puede ser entendida como un mandato al legislador para que establezca como obligatorio el ejercicio del voto. Porque hay una cosa que que hay que reiterarlo. Cuando a alguien se le obliga a ejecutar una conducta, esa persona no tiene derecho a ejecutar esa conducta. Es incompatible la obligación a ejecutar una conducta con la idea de que la persona tiene derecho a. Si tengo derecho a, es porque no se me puede obligar, es porque es un derecho. Si yo tengo derecho a la vida, es porque tengo derecho a suicidarme. Y nadie me puede obligar, imponer no suicidarme. Eso es un contrasentido. Entonces, no hay ninguna disposición constitucional que permita seriamente una lectura en el sentido de convertir en obligatorio el voto. Bien, señores, vamos a una pausa y entonces vamos a retornar con otras informaciones. La visita sorpresa de hoy del presidente Danilo Medina, parece que está a la 168 y él estuvo en Manuel Bueno, en Dajabón. Retornamos en breve.